Hubo un tiempo en que el socialismo prometía redención, justicia y libertad. Muchos creyeron en él, pero tras el humo de los desfiles y los discursos eternos, quedó el eco de la represión, el miedo, la miseria y el fracaso. Stalin y Castro fueron los rostros de ese sueño distorsionado. Hoy te mostramos por qué sus modelos, aunque diferentes en forma, se estrellaron contra la misma pared. Cada quien puede sacar sus conclusiones. Yo solo doy datos. Sección 1. El culto al líder y la centralización del poder. Stalin se convirtió en un semidios en la URSS. Su rostro adornaba libros, murales y fábricas, pero bajo ese culto se escondía el terror. Entre 1936 y 1938, durante la Gran Purga, más de 1,1 millones de personas fueron ejecutadas, y unos 18 millones pasaron por el Gulag, los campos de trabajo forzado, donde al menos 1,6 millones murieron. El miedo era ley. La lealtad, una cuestión de supervivencia. Castro no necesitó purgas masivas, pero el control fue igual de férreo. Desde los años 60, miles fueron arrestados por peligrosidad social, una figura legal ambigua. En 2003, durante la Primavera Negra, 75 disidentes fueron condenados a largas penas solo por escribir, opinar o colaborar con medios independientes. Raúl Rivero y María Elena Cruz Varela, ambos poetas, terminaron entre rejas. Más de 3.000 presos políticos han sido documentados desde 1959, y hoy aún existen cientos. Los comités de defensa de la revolución, con más de 7 millones de miembros, crearon un clima de delación y control. Sembraron el miedo en cada barrio. Nadie sabía quién era amigo o quién era informante. Y por eso, todos aprendieron a callar. Porque quien ama más su vida que su libertad, ya ha elegido morir como esclavo. En lugar de esa red de vigilancia, Cuba pudo haber creado consejos populares independientes, como hizo Uruguay en su transición democrática. Sección 2. La represión como método de estabilidad. La represión no era un error del sistema, era su esencia. En la URSS, criticar al régimen podía costarte décadas en el Gulag por actividad antisoviética. Se estima que más de 3 millones de personas fueron detenidas por motivos políticos. En Cuba, cuestionar al gobierno podía significar perder el empleo, el exilio forzado o la cárcel, según Prisoners Defenders. Hasta 2023 había más de 1.000 presos políticos, muchos sin juicio justo. La ley Mordaza en Cuba penaliza con hasta 20 años de prisión a quien reciba fondos del extranjero para actividades políticas. Mientras tanto, en la URSS, la KGB y los psiquiátricos se usaban como cárceles disfrazadas. Lo que pudo funcionar, una apertura controlada como la de China, con control político pero reformas económicas reales, habría evitado parte del colapso cubano tras los 90. Sección 3. El desastre económico planificado. La URSS tenía fábricas colosales que producían desde zapatos defectuosos hasta maquinaria obsoleta. A fines de los años 80, el 70% de su producción industrial no cumplía estándares internacionales. Muchas fábricas operaban con pérdidas. En Cuba, las centrales azucareras eran el orgullo revolucionario, pero igual de ineficientes. De 156 centrales en 1959, hoy quedan menos de 50 activas. El azúcar, que representó hasta el 80% de las exportaciones, cayó por debajo del 10%. Todo se planificaba desde arriba, sin importar la demanda real. Preferían a un director comunista incompetente que a uno capaz pero ideológicamente neutral. En los años 80, la productividad soviética era inferior incluso a la de países capitalistas mucho más pequeños. En Cuba, tras la caída de la URSS, el PIB se desplomó un 35%. Se introdujo el dólar, luego el CUC, y el pueblo quedó atrapado en un sistema dual absurdo. Ejemplo fallido: la ofensiva revolucionaria de 1968, que eliminó pequeños negocios, destruyó lo poco que quedaba del emprendimiento en Cuba. Lo que pudo funcionar, permitir propiedad privada regulada, como hace Vietnam, habría generado un colchón económico más resistente.
Sección 4. Rechazo a las reformas. Gorbachov. Llegó al poder en 1985 con una URSS estancada. Impulsó dos reformas clave, la perestroika, o reestructuración económica, y la glasnost, o apertura política. Buscaba modernizar el país con elementos de mercado y libertad de expresión. Pero era tarde. La industria pesada era obsoleta, la agricultura ineficiente, la corrupción incontrolable. Entre 1985 y 1991, el PIB soviético cayó un 15%, la inflación superó el 200%, y las tiendas quedaron vacías. La glasnost permitió que saliera a la luz todo lo que el régimen había ocultado, y el imperio se desmoronó. Fidel Castro, en cambio, rechazó esas reformas. En 1986 lanzó la rectificación de errores y tendencias negativas. Se cerraron pequeños negocios, se disolvieron cooperativas, se prohibió hasta vender helados por cuenta propia. La economía quedó aún más dependiente de los subsidios soviéticos. El 85% del comercio exterior cubano dependía de la URSS. Y cuando ésta colapsó, comenzó el periodo especial. Entre 1990 y 1993, el PIB cubano cayó un 35%. El transporte se paralizó. Hubo apagones diarios de hasta 18 horas. Aparecieron epidemias como la neuropatía óptica. Por malnutrición, miles se lanzaron al mar en balsas para huir. El país sobrevivió gracias al turismo, las remesas, el dólar y la represión. Mientras el mundo avanzaba, Cuba retrocedía. Como dijo el propio Castro, con la URSS se fue el sol. Dato curioso. Fidel llegó a ordenar la retirada de bicicletas eléctricas, porque, según él, debilitaban la moral revolucionaria. Sección 5. La crisis de legitimidad y el hartazgo social. El poder absoluto crea burbujas. En la URSS, la élite del partido, la nomenclatura, vivía con privilegios, autos oficiales, viviendas especiales y tiendas exclusivas. Solo en Moscú, había más de 300 comercios reservados para ellos. En Cuba ocurre algo similar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias controlan más del 70% del turismo mediante Gaesa, un conglomerado que maneja hoteles, bancos, supermercados e incluso ETEXA, la única empresa de telecomunicaciones. El pueblo sobrevive con menos de $20 al mes y una libreta de racionamiento vacía. El contraste es obsceno. Mientras, el cubano promedio lucha por comprar pan o aceite. Los nietos del poder disfrutan de relojes de $10,000, estudian en Europa y viven en mansiones en Miramar. El joven común, en cambio, enfrenta apagones, represión o el riesgo del mar en una balsa. Desde octubre de 2021 hasta abril de 2024, más de 738,000 cubanos llegaron a Estados Unidos. Solo en 2024, al menos 142 balseros murieron intentando llegar a Florida. Se reportaron 291 muertes o desapariciones más en rutas del Caribe. En la última década, 313 han muerto y 787 están desaparecidos. Una verdadera crisis humanitaria, alternativa, con medios independientes, auditorías ciudadanas y mecanismos de rendición de cuentas, el rumbo pudo haberse corregido. Cierre. Lecciones del fracaso. La historia de Stalin y Castro no es solo la de dos hombres. Es el colapso de un sistema que se negó a cambiar. La URSS cayó con una deuda externa de más de $100,000 millones. Cuba, tras décadas de subsidios soviéticos y venezolanos, enfrenta hoy apagones, inflación de más del 500% y salarios que no cubren ni el 20% de la canasta básica. El socialismo del siglo XXI. Se ignora la pluralidad, la economía real y las libertades básicas. Está condenado a repetirse. Frase para terminar. Muchos huyen por culpa de pocos que gobiernan. Familias se separan por causa de unos que se aferran al poder. Muchos reúnen el valor para escapar, pero no para enfrentar el problema. Y jóvenes militares pelean y defienden a los que esclavizan sus hermanos.
Cubanos hasta cuando nuestro miedo será nuestro aliado para volvernos esclavos. Suscríbete y dale like para ayudarme a crear más contenido.